Es como abrir la caja de un mueble bastante complejo y descubrir que, o sea, en lugar de 100 tornillos distintos, hay una sola llave maestra que sirve para absolutamente todo. Esa es la sensación exacta al enfrentarse a los verbos en sueco. Madre mía, suena muy prometedor, ¿eh? Porque lo normal frente a los textos de un idioma nuevo es, no sé, prepararse para sufrir un montón con tablas interminables. Totalmente. Y con excepciones a tutiplén. Pero en el análisis a fondo de hoy, revisando manuales de gramática y artículos de lingüística, hay que soltar ya la gran noticia. En sueco, los verbos no se conjugan según la persona. A ver, ¿una tarifa plana verbal permanente? Exacto. Es exactamente la misma palabra para todo el mundo. Uf, qué alivio, de verdad. Pero espera, si nadie conjuga el verbo, ¿cómo es posible saber quién hace la acción? En francés, que es una pesadilla de terminaciones, al menos te dan esa información. Claro, claro. Ahí está el truco estructural. Al quitarle esa carga de información al verbo, o sea, el pronombre pasa a ser estrictamente obligatorio. Por ejemplo, para decir yo soy, la frase es jag är, que suena algo así como jag är. Vale, jag är. Eso es. Y para tú eres, es du är. Y para él es han är. Siempre el mismo verbo, er. ¡Qué maravilla! Si se piensan bien las implicaciones de esto, es un descubrimiento fascinante. Y si lo comparamos con el inglés, que, a ver, simplificó bastante, pero inexplicablemente conservó esa dichosa letra S en la tercera persona del singular. Sí, sí, tal cual. Y, bueno, los artículos de lingüística histórica explican el porqué de esta genialidad. No fue casualidad, ¿eh? Hubo siglos de intenso comercio en el mar Báltico, la Liga Hanseática, roces entre dialectos vikingos y bajo alemán. Claro, la gente necesitaba comunicarse rapidísimo para hacer negocios. Exacto. El idioma simplemente pulió las terminaciones innecesarias por pura eficiencia y supervivencia comercial. Así que, si buscaron esa máxima eficiencia, hay un patrón casi universal para armar el tiempo presente. A ver, la famosa llave Allen del idioma. ¿Cuál es? Pues casi todos los verbos en presente usan la misma terminación mágica, acaban en la letra R. Los manuales los dividen en 4 grandes grupos regulares, pero la mecánica, o sea, es idéntica. Por ejemplo, el verbo hablar es talar. Talar. Vale, termina en R. Y si hace falta decir nosotros hablamos. Pues simplemente, bitalar. ¡Qué barbaridad! Una optimización brutal. ¿Ocurre lo mismo con otras vocales? Claro, el segundo grupo usa la letra E, como laser, que se traduce como lee, Laser. pronunciado bor, que significa vive. Y bueno, finalmente un grupo que cambia un poco la vocal interna, pero mantiene su terminación en R, como escriber, que es escribe. O sea, talar, leser, bor, escriber. Al final, el cerebro humano agradece constantemente estas regularidades para no agotarse. Y siguiendo la analogía del montaje, debe existir una pieza original, ¿no? El verbo en bruto antes de añadirle la R del presente. Sí, tal cual. Ese es el infinitivo, que normalmente termina en la letra A. Hablar es tala y leer es lesa. Pero donde esta estructura modular brilla de verdad es en el imperativo, cuando se dan instrucciones directas. Se quita todo y ya está. Exactamente. Se arranca cualquier adorno y queda la raíz pura. Para ordenar lee, solo se extrae la base y se dice les. Para habla, es tala. La madera del mueble sin barnizar. Totalmente expuesta, sin artificios. Sí, aunque, bueno, técnicamente, los lingüistas siempre advierten en los textos que hay que hacer una pequeña salvedad en las instrucciones. Existen los verbos irregulares. Ya decía yo, era demasiado bonito para ser verdad. Siempre hay alguna irregularidad que rompe la regla y te arruina la lógica perfecta. A ver, sí, pero hay que darles perspectiva. Son poquísimos comparados con el pozo sin fondo del francés. Las fuentes destacan 4 imprescindibles que salvan cualquier situación básica. Venga, dame esos 4. El primero es vara, que significa ser o estar, y su presente irregular es ar, que suena casi como una E abierta. Luego está har, que es tener y pasa a ser har. Bueno, pero har y ar siguen terminando en R. No me parecen unas irregularidades tan graves. ¿Cuáles son los otros 2? El verbo llora, que se pronuncia llora y significa hacer, se convierte en yor, pronunciado yor. Y el verbo ir, que es go,
o sea, con sonido de O larga, en presente es gor. Vale, yor y gor. Oye, una pregunta. ¿Y esto lo hacen también en noruego? Pues mira, esa es una curiosidad histórica tremenda sobre las lenguas vecinas, pero toca dejar al resto de Escandinavia en paz y centrarnos en terminar de ensamblar lo nuestro hoy. Me parece justo. Lo que queda clarísimo al revisar todo este material es que la evolución del sueco priorizó ser útil sobre el adorno, lo cual facilita una comunicación funcional casi inmediata. Así es. Y para terminar de ajustar los tornillos hoy, hay que llevarse 3 herramientas clave en la memoria. Primero, para decir es, soy o eres. Vale, aer. Segundo, har, para tiene, tengo o tienes. Y tercero, gor, que cubre va, voy o vas. A, ar, gor. 3 pilares perfectos para levantar la estructura de cualquier conversación básica. Y la próxima vez profundizaremos en el orden de las palabras, preparando el terreno para ver cómo se conectan las piezas más grandes de este sistema. Resulta fascinante reflexionar sobre cómo, históricamente, se suele asumir que una gramática compleja es sinónimo de un lenguaje superior, cuando en realidad despojarse del peso muerto de las conjugaciones para llegar a la pura esencia del mensaje es quizá el mayor triunfo de la inteligencia humana en sociedad.